Radio República presenta Leer y Pensar, un espacio literario para compartir ideas y reflexiones basadas en libros escritos para estimular en sus lectores la búsqueda de la verdad. Leer y pensar porque leer y entender es algo, leer y sentir es mucho, leer y pensar es cuanto puede desearse. Saludos amigos y bienvenidos a este programa de Leer y Pensar. Este programa dedicado a analizar, conversar, discutir las obras de peso político, de peso literario que están cursando, que se están debatiendo en el mundo libre. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez. Hoy me honro con tener conmigo un amigo de muchos años, también compañero de estudios del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, y un joven cubano que siempre ha tenido un patriotismo muy profundo, que le viene de sus convicciones y también, por supuesto, de sus padres. Julio Schilling. Julio, bienvenido a este programa y bienvenido a Radio República. Muchas gracias, Orlando, por la invitación y por esa introducción tan amable. Es un placer estar contigo y con tu radio escucha en Cuba. Has escrito un libro que aborda un tema fundamental. ¿Por qué duran tanto algunas dictaduras y por qué otras desaparecen? Se llama Las dictaduras y sus paradigmas. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Por qué duran tanto algunas dictaduras que conocemos muy bien y otras desaparecen tan rápido? Lamentablemente, Orlando, se ha dado una lectura equivocada a los modelos de dictadura, dando por hecho de que todas las dictaduras son iguales y que se puede partir de un modelo genérico. Eso ha resultado exitoso en algunos casos y errados en otros. Durante la Guerra Fría, la noción que politólogos del mundo libre establecieron es que habían dictaduras de corte autoritaria y de corte totalitaria. Eso no es simplemente un juego de palabras. La responsabilidad de todo régimen dictatorial es frenar la actividad política de la oposición. En otras palabras, frustrar todo intento de competir para el poder. La gran diferencia entre las dictaduras de dominación total es que invaden el terreno social. En otras palabras, como su nombre indica, cuando Mussolini dijo el estatus totalitario, es necesario cruzar esa línea porque la ideología, porque son regímenes ideologizados, para poderla imponer. Y en esto hay que estar claro. No importa si realmente se cree o no se cree en la ideología. Se usa la ideología como justificación, como racionalización para imponer el despotismo, para establecer lo que llaman un contrato social, que no importa que el régimen no sea democrático, aunque ellos argumentan de que sí son una democracia, pero que no importa que no sean democráticos, total de cumplir con un contrato social que ellos determinan, que cumple con las necesidades del pueblo, que ellos han escogido esos términos, pues entonces se puede justificar que exista un partido, porque si hay más de uno, se derrumba el orden. Y el problema de eso es que la equivocada lectura que se le ha dado, y esto no ha sido solamente por un esfuerzo intencional de estos regímenes y movimientos subversivos. La clase política democrática, la clase cultural en el mundo democrático se confundió. Se confundió en gran medida cuando estos regímenes del orden totalitario, los que quedaron, porque el nazismo, el fascismo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue derrotado. A la vez que se dieron cuenta que una economía centralizada, la economía socialista, no podía enfrentar el enorme costo de operación, el costo para mantener semejante sistema represivo, pues empezaron a experimentar con determinadas liberalizaciones selectas de la economía. Que de nuevo, el mismo fundador del primer Estado comunista, Vladimir Lenin, pues lo hizo con la nueva política económica. Pues empezaron los húngaros con el comunismo Gulag. Yugoslavia experimentó
con determinadas nociones, de dar cierta flexibilización a la economía. Posteriormente, años después, el comunismo asiático, o sea, el modelo chino, después el modelo vietnamita, todo esto trajo una gran confusión entre la clase intelectual del mundo libre, donde decían, bueno, ya hablar de autoritarismo y totalitarismo no tiene sentido. Y eso es un error. Es un error porque los paradigmas políticos están constantes, son fenómenos dinámicos. Y prueba de ese error es en las recetas que se han aplicado para promover la democratización por parte de la clase política del mundo libre e incluso de los grupos que han luchado para promover la democratización dentro de esos propios partidos, nos da resultados, de esos propios países, nos da resultados diferentes. Los dos cursos de acción que normalmente se han ejercido es el curso de la confrontación o el curso de la conciliación. El curso de la conciliación, pues, se basa en la teoría que tú bien conoces, la teoría de la modernidad, que el politólogo Lipset, Seymour Morton Lipset, pues la promovió, que más bien dice que, bueno, que según sociedades se convierten más ricas económicamente, pues el próximo paso es la democratización. La idea detrás de eso es que si la sociedad civil se va fortaleciendo, pues eventualmente busca espacio, pone presión a la clase política y desemboca en la democracia. La política de conciliación, que de nuevo reposa sobre esa teoría de modernización, pues promueve relaciones comerciales, promueve una relación, una coexistencia entre el mundo democrático y el régimen despótico, con la esperanza de eventualmente llegar a la democracia. Y eso ha dado resultados. Pero donde ha dado resultados, por ejemplo, en Taiwán, en Corea del Sur, en Grecia, en Brasil, en España, eran regímenes autoritarios, donde existía una sociedad civil, donde nunca dejó de existir una sociedad civil. En cambio, esa misma modelo de acción de la comercialización, hemos visto cómo en regímenes totalitarios fracasa. No solo que fracasa, sino que consolida el régimen despótico. Mira China comunista, mira Vietnam. Lo que hemos visto es que la comercialización con regímenes totalitarios tiene el efecto contrario de conllevar la sociedad hacia la democratización. Más bien promueve una domesticación de la población, porque sin lugar a duda las aperturas económicas que conlleva, por ejemplo, donde más bien lo hemos visto funcionar en la modernidad, con el comunismo asiático, en China y Vietnam, que de nuevo, sin lugar a duda, son sociedades que han prosperado económicamente. Sin embargo, políticamente no solo se ha quedado estancado, sino se ha reforzado el partido dominante. Julio, esto es fascinante lo que tú estás diciendo. Están escuchando Leer y Pensar por estas ondas de Radio República, un estudio de los diferentes tipos de dictadura y sus formas de desaparecer que ha escrito el comentarista, el periodista exiliado cubano Julio Schilling. Julio, dos preguntas que me vienen a la mente. Dentro de esta categorización entre regímenes autoritarios y totalitarios, ¿dónde históricamente tú ubicarías al régimen de África del Sur? ¿Y dónde ubicarías hoy por hoy a un nuevo tipo de dictadura como lo que estamos viendo en Venezuela? El régimen surafricano, sin lugar a dudas, siempre fue un régimen autoritario, particularmente cruel con el tema racial, pero es un clásico ejemplo de cómo por medio de las presiones de la comercialización, porque África del Sur tenía relaciones con el mundo libre, con gran parte, tiene una economía libre, cómo fue posible por medio de los procesos de conciliación llevar al Estado surafricano a iniciar una apertura que era necesario. Lo que estamos viendo en estas dictaduras del siglo XXI, donde Venezuela es el caso, Venezuela, Bolivia, Ecuador, es una nueva forma
porque previamente te mencioné que los modelos políticos son dinámicos, siempre. El totalitarismo, en el sentido estricto de la palabra, si lo miramos en su definición tradicional, pues el régimen que puso en vigencia Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo, no sería en el sentido tradicional totalitario. Pero hay un problema, y eso es que sí son regímenes ideologizados. Y de nuevo, yo vuelvo a... Pero todavía hay una sociedad civil en Venezuela. Todavía hay. Pero lo que estamos viendo en Venezuela es lo que intentó Salvador Allende hacer en el año 73. En otras palabras, es recoger lo que el comunista italiano Antonio Gramsci dijo, que hay una predominancia de la cultura. La gran discusión que él tenía con el marxismo tradicional era que la economía determinaba todo. ¿Tú estimas que Gramsci es el arquitecto de la dictadura del siglo XXI? Totalmente, es el autor intelectual, correcto. Edward Bernstein hasta cierto punto, pero Gramsci fue el que realmente pudo servir de mentor intelectual de este proyecto, porque el proyecto dice: entramos por la puerta que se está abriendo y desde adentro vamos minando las instituciones, subvirtiendo el orden, y el final va a ser el mismo que lo que queríamos buscar con las armas, sin el costo. Tuvo razón, y la cultura en eso pues ha servido, y la clase política democrática lamentablemente ha sido un cómplice extraordinario, porque a eso es posible que un régimen como el régimen chavista comunista, como el régimen de Rafael Correa, como el régimen de Evo Morales, puedan legitimarse en el poder. Y es un modelo que está en desarrollo porque cuenta con una oposición, pero una oposición que realmente no tiene la menor probabilidad de alcanzar el poder, porque es una oposición más bien para el exterior, para la imagen, porque la imagen de estos regímenes es importante, porque solos no pueden subsistir. Sin el orden capitalista, estos sistemas no pueden costear su existencia. De modo que la imagen es importante, y una oposición que pueden controlar. Y esto no quiere decir que dentro de oposición no hay personas decentes, por supuesto que los hay. Y son personas que tal vez creen que a la larga es la mejor forma de tal vez producir eventualmente una apertura hacia la democratización. Modelos ideologizados no conocen límites, porque ahí es donde, por eso es que tenemos que volver, que lo importante no es, si politólogos, la versión tradicional de ideología es bueno, si se creía en un sistema de creencias, pero han habido otra generación de politólogos que dicen, mira, no importa si realmente creen o si simplemente adoptan, abrazan la discursiva política, lo importante es que eso es lo que mueve en adelante el modelo. Julio, el régimen de Birmania, autoritario, totalitario. Parece difícil de identificar. Autoritario, pero ahí pues vemos de nuevo determinados patrones culturales que ayudan a llevar el sistema contra la democracia. Yo creo que el Occidente, el mundo libre, ha sido muy inconsistente en cuanto a cómo y qué modelo aplicar. ¿A qué realidad institucional orgánica tú atribuyes ese factor tan importante? En el caso... Y te felicito porque esto es un estudio fascinante, serio, de los problemas que nos hemos encontrado los cubanos, por lo menos. Has intentado dar una explicación sistemática que es fascinante. Te felicito por esta obra intelectual. ¿Por qué? ¿Qué explicación institucional orgánica hay para esa confusión? En parte, Orlando, son intereses comerciales. Pero también hay un problema teórico ahí. No, sí, lo hay. Y ahí volvemos a lo que es la teoría de la modernidad. Es una noción que aún apologistas de las relaciones, por ejemplo, con China comunista y con Vietnam, pues nos dicen que no hay que tener paciencia.
Hay que tener paciencia porque eventualmente va a haber suficiente espacio. Pero sin embargo, cuando vemos cómo en el Partido Comunista Chino hay más empresarios que campesinos, hay más empresarios que netamente intelectuales, es la clase singular de mayor número dentro del Partido Comunista Chino. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo está la contradicción? Pero es que Deng Xiaoping, en el año 78, cuando en su argumento a el Parlamento chino era de que había que redefinir las relaciones de producción. Si querían que el socialismo, como ellos lo llaman, el socialismo con características chinas, echara hacia adelante. En otras palabras, fue una argumentación dentro del sistema. La noción de lucha de clases sigue siendo la justificativa para llevar a cabo ese modelo. Entonces, o la división étnica. Bueno, eso sin lugar a duda lo vemos en otros modelos, pero en el caso, por ejemplo, chino, y después volvemos al de Birmania, sí hay una sustentación teórica de los que lo promueven, que fue tu pregunta. Muchas veces intereses comerciales, el decir simplemente esto es lo que me conviene a mí y por eso lo hago, es débil, es inmoral, pues buscan decir, mira, el nivel de estándar de vida de esta sociedad está mejor, que es verdad. Hay ciertas liberalizaciones económicas que permiten pues un mejor modo de vida, que puedan salir, entrar del país, se tolera determinada oposición. En el caso de Birmania están más receptivos a procedimientos de conciliación porque no hay una base ideologizada que se cree que tiene una misión mesiánica. Exacto, no es una religión política. Y esa es la diferencia. Cuando la dictadura opera dentro de una religión política, pues entonces ellos tienen el monopolio del conocimiento, el monopolio de la verdad. Ellos determinan la ley, determinan todo. Entonces no puede haber, no hay límites. Los límites es lo que decida si está vivo el dictador sultánico, lo que diga él, o si se ha traspasado ese orden carismático, para darle un nombre del sociólogo Max Weber, a la institución dominante, el Partido Comunista o el Partido Islamista, pues entonces ahí ellos son los encargados de decidir lo que es la ley, lo que es el freno y lo que no es el freno. Radio República les invita a escuchar Leer y Pensar, un espacio literario en el que compartimos ideas y reflexiones basadas en libros escritos para estimular en sus lectores la búsqueda de la verdad. Leer y pensar porque un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar. Julio, ¿pero qué tipo de confrontación ha sido exitosa con estos regímenes totalitarios? Los chinos siguen en el poder. Claro. Los vietnamitas siguen en el poder. Porque con ellos se siguió una política de conciliación. ¿Qué queremos decir? La receta de confrontación y conciliación la podemos ver también en modelos que han iniciado procesos hacia la democratización. Tomemos, por ejemplo, el caso de la caída del comunismo soviético, por ejemplo. En el año 1991, 28 estados declararon haber roto con el modelo comunista marxista. 28 estados. 13 años después, en el 2004, solamente de esos 28 existían 8 democracias funcionales. 9 si incluimos Alemania Oriental, pero bueno, por la absorción de Alemania Occidental, solamente 8. ¿Qué pasó con los otros? ¿Por qué los otros se frustraron? Bueno, se frustraron porque a medida de transición no hubo una confrontación al régimen. ¿Te das cuenta? Lo que hubo fue una apertura, en el caso, por ejemplo, de Rusia. Yeltsin abrió y puso en juego las reformas económicas. Y tú dices que el levantamiento soviético fue por vía de la confrontación. Lo que fue llegar, lo que es, porque esto hay que verlo en dos partes. Está primero la liberación y después la democratización.
La liberación fue la caída cuando esos 28 estados dijeron ya, se acabó el comunismo en Europa. Eso fue la liberación, pero perdieron la paz, como ocurre muchas veces. Perdieron la paz porque no desmantelaron el régimen previo. Y el comunismo, igual que fue con el fascismo, ¿por qué el fascismo sí se desmanteló? Bueno, porque era necesario. Tiene que haber un proceso, hubo que haber un proceso de desnazificación en Alemania para poder realmente establecer y sembrar las instituciones democráticas. Entonces, ¿cuál es la revolución democrática idónea del siglo XXI? Del siglo XX. Tenemos la República Checa, es un ejemplo, Polonia es un ejemplo, donde llevaron y confrontaron el régimen previo. Tú quieres un ejemplo para que veas que esto no es solo cuestión de violencia o la vía pacífica. La revolución de 1989 en Rumania, en otras palabras, fue violento, pero no fue hasta 15 años después que hubo un demócrata en el poder. ¿Por qué? Bueno, porque el Frente de Salvación Nacional estaba compuesto. Con la ciudad. Exactamente. Hubo un cambio de liderazgo, pero no se confrontó el régimen. Hace falta una confrontación al régimen. Si queremos un Estado de Derecho, se tiene que hacer un juicio no solo moral, sino un juicio literal al sistema. Si eso no ocurre, pues no se puede llegar a la democratización. Entonces el modelo de la confrontación va más allá de simplemente lo que podemos decir el derrocamiento del sistema, porque a veces esos derrocamientos resultaron, bueno, no tan derrocamiento cuando 13 años después solamente 8 de esos estados son realmente democracias funcionales. O sea, el confrontar el sistema requiere precisamente enfrentar esas instituciones, destruir esas instituciones, un proceso de descomunización. Julio, ¿te preocupa la complicidad de instituciones académicas occidentales en vendernos este tipo de gobierno o en vendernos la conciliación como manera de enfrentar precisamente al totalitarismo? Ha sido, y tú has dado una pregunta muy importante. La dio Jorge Trías. Bueno, pues lo felicito, porque es que ha sido una de las razones por las cuales yo me dediqué a este trabajo arduo de documentar todo esto con todas las referencias, y no solo todas las referencias en cuestiones técnicas, sino en nociones simples, como cuando se dice Estado de Derecho. Quise hacer claro, bueno, ¿qué queremos decir con Estado de Derecho? ¿Qué queremos decir con un Estado de naturaleza? ¿Por qué queremos decir con contrato social? Porque el lenguaje es uno de los mecanismos donde estos regímenes han desnaturalizado el orden, precisamente pervirtiendo el significado de las palabras. Y el mundo académico, lamentablemente, ha sido un gran cómplice de esto, porque no han señalado, y esto podemos indagar, porque es un tema bastante fascinante y necesario. El gran sociólogo Max Weber, que es una eminencia en la sociología y por supuesto en las ciencias sociales en general, cuando él establece sus teorías de autoridad, él no hace ninguna mención cuando esa autoridad se obtiene por la fuerza. Él lo da como que si responden es al líder carismático, al líder racional o al tradicional, pero él ignoró totalmente, y eso fue una perversión, porque no se puede medir la legitimidad de un régimen que está por medio del terror manteniéndose en el poder. Julio, desde ahora estás invitado a otro programa para acabar de hablar de ese tema, porque es demasiado extenso lo que tenemos que hablar para el tiempo que tenemos. Tu exposición ha sido brillante. Estás invitado a Radio República, estas ondas están abiertas. Esto ha sido un programa de formación para los demócratas dentro de Cuba. Y cerramos, pero no terminamos. Este diálogo continúa en el próximo programa de Leer y Pensar. Con mucho gusto. Radio República les presentó Leer y Pensar, un espacio literario en el que hemos compartido ideas y reflexiones basadas en libros escritos para estimular en sus lectores la búsqueda de la verdad. Leer y pensar, porque un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar.